Buenas tardes a todos. Vamos a hablar de un tema muy importante que creo que nosotros a veces se nos ocurre pensar ya demasiado tarde en este tema y es la parte del retiro. En nuestras vidas nosotros nos preocupamos por lograr nuestros objetivos, por nuestro ahorro para las vacaciones, para el coche y para lo que en día a día nos interesa. Y ya cuando menos pensamos, el tiempo se pasa volando y entonces ya tenemos que pensar en nuestro retiro y a veces ya es demasiado tarde porque ya nos gastamos todo. Entonces, para darles como datos interesantes sobre el retiro de un censo que se hizo de la población del 2010 y en una encuesta de inclusión financiera del 2012, como datos que arrojaron de intereses que solo cada 3 de 10 mexicanos menores de 60 años piensan en su vejez o retiro, ¿no? Y en adultos de 18 y 70 años, solo el 4.8% tiene una cuenta de ahorro para el retiro. Entonces, con un Afore, ¿no? Y en la parte de seguridad social, solo 65% de los mexicanos tienen acceso a la seguridad social. Y de estos, el 31% pertenece al IMSS, el 23% al Seguro Popular y el 6% al ISSSTE. Entonces, para que se dieran o se den cuenta más bien de cómo estamos nosotros en este tema, ¿no? Entonces, la pregunta que yo les diría es, ¿de qué vas a vivir cuando te retires, no? O sea, entonces, solo el 28% de los adultos mayores dependen económicamente de una persona de su familia. Para que se den una idea, este 28% sí depende económicamente de sus hijos. Y entonces tenemos que hablar del tema de qué es el retiro, ¿no? Es una etapa en tu vida en la que tú dejas de trabajar. Y entonces lo ideal es haber tenido estos ahorros suficientes para que tú puedas simplemente sustentarte, ¿no? Y si también se puede, pues una pensión para vivir tranquilo. Entonces tu pensión precisamente es la prestación que te damos de manera económica que recibe un trabajador asalariado cuando se retira. Y este dinero que se ahorra se acumula en una cuenta individual y es administrado por lo que nosotros llamamos hoy en día, pues el Afore. Y bueno, pero yo quiero entender un poquito más qué es una cuenta individual. En la cuenta es una cuenta única que tiene cada uno de nosotros por medio de un Afore, que seguramente es el que te hablan y te dicen a qué Afore quiere, etcétera, y qué es lo que acumulaste en toda tu vida laboral desde que empezaste a trabajar. Y todo lo de las cuotas y todas las aportaciones que tú hagas voluntarias bimestrales que realizan tanto el trabajador como el patrón y el gobierno. Estas son las 3 entidades que se tienen que tomar en cuenta dentro de tu cuenta individual. Y entonces esta cuenta, ¿qué quiere decir? Que esta cuenta es tuya, así como el dinero que se acumula en la misma, ¿no? Y bueno, ¿qué es una cuenta individual? Pues ya como les comentaba, es una cuenta tuya y se va a dividir en 3 partes importantes, ¿no? Es una subcuenta de retiro, la cesantía en edad avanzada y vejez, como viene aquí en el slide que les presentamos actualmente. Y la cesantía, pues, está dividida en 3 partes importantes, ¿no? Una parte la del patrón, que es un 3.150%, el trabajador que da 1.12% y el gobierno que te da 0.22%, ¿verdad? Y en la parte del retiro, el patrón da el 2% y en la cuota social, el gobierno, pues, te da el nivel salarial. En una segunda parte, la subcuenta de aportaciones voluntarias es a las del trabajador, es decir, si tú quieres aportar, además de lo que ya te da el gobierno, y te da tu Afore, tú quisieras aportar porque crees que es muy poco y a ti te gustaría pues, retirarte con un mejor monto, tú puedes hacer unas aportaciones voluntarias que vamos a hablar adelante, y como 3, pues la subcuenta de vivienda, que es cuando el patrón te da el 5% de esto, ¿no? Pero vamos a entrar un poquito más de lleno a qué es un Afore o con qué se come esto. Entonces, Afore significa administrador de fondo para el retiro. Son instituciones financieras que administran todos tus recursos para el retiro y el ahorro de un trabajador. ¿Quién las supervisa? ¿Quién es el organismo regulador? La CONSAR. Entonces, es la institución que se encarga de regular y supervisar que todos los Afores y a los sistemas de ahorro para el retiro y brinda información a todos los trabajadores que la requieran. Es decir, si tú tienes duda con respecto a tu Afore, puedes hablar a la CONSAR para que te puedan explicar. Para nosotros saber qué Afores ofrecen, qué beneficio, puedes ingresar al portal de www.consar.gov.mx y en servicios que prestan las Afores para trabajadores independientes. Como ven aquí en el cuadro de servicios para trabajadores independientes que hay en ventanilla o por internet,
y ustedes pueden ver ahí la cantidad de Afores que hay. Tenemos Invercap, Profuturo, Banamex, MetLife, Siglo XXI Banorte, Pensionistas, Sura, Coppel, Principal, Azteca, Inbursa. Y dices, bueno, pues todos, la verdad, no ofrecen el servicio por el momento para trabajadores independientes. En realidad tienes que ser una persona que estés empleada. ¿Y cómo sé en qué Afore estoy? Porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que nos cambiamos de chamba? Pues gracias, bienvenido, tráete tus papeles, y entonces al momento que ya te inscriben, tú ni sabes y de repente ya te se supone que te debería llegar correspondencia a tu domicilio, que ese es cuando tú te das cuenta que sí tienes dado de alta correctamente el Afore, pero ni tu misma oficina a veces te avisa, si tú no traes Afore de tu otra oficina, o no traes historial, entonces ellos te pueden inscribir a la que quieran. Entonces, si no sabes en qué Afore, por favor consulta en la página www.gonsar.gov.mx o comunícate sin costo al teléfono que ves en pantalla de Sartel. ¿Cómo sabes si estás en la Afore adecuada? Pues es que para que tú puedas evaluar que tu Afore sea la que te da el rendimiento que necesitas o lo que necesitas tú, te tienes que fijar en 3 cosas bien importantes. Se tienen que fijar en las comisiones que te cobran, en los rendimientos que te da y en el servicio que te da. Entonces, son 3 puntos importantísimos para ver tu Afore. Y entonces empecemos con las comisiones. Es el cobro que te hace el Afore porque te administra la cuenta individual. Entonces, muchas veces la comisión es muy alta, pero también el rendimiento es muy bueno, entonces vale la pena. Pero si además de que la comisión es alta, tu rendimiento es bajísimo, pues estás en una Afore equivocada. Entonces, por eso tienes que estar checando estos 3 valores, ¿no? Si te fijas, ahí te estamos dando un cuadro con las comisiones vigentes que fueron al 2016. Sin embargo, si tú quieres las actualizadas, métete a la página de Consar, por favor, para que puedas ver cuál es el costo que te cobra o la comisión que te está exigiendo por manejo de tu cuenta individual. ¿Cuál es la comisión? Después viene el rendimiento, que es exactamente como su nombre lo indica, la ganancia o interés que obtienes por dejar ese dinero tiempo, porque al momento que tú dejas ese dinero, pues ese dinero está girando, ¿me explico? Y por ese dinero se está ganando algo. Entonces, esta ganancia se llama rendimiento. Entonces, la Afore que tenga mayor rendimiento neto es la que más hará crecer tu dinero. Por eso es tan importante que tú te fijes en tu rendimiento. Y para comparar los rendimientos, vuelvo a lo mismo y les reitero, es importante entrar a consar.gov.mx en el apartado cómo elegir la mejor Afore. Entonces, ¿cómo debes de darte cuenta que tu Afore es la ideal? Es el rendimiento menos tus comisiones es tu rendimiento neto, es decir, lo que realmente ganas. También nosotros vamos a contar con algo bien importante, que son las CIEFORES. Entonces, las CIEFORES son sociedades de inversión que se especializan en fondos para el retiro. Entonces, son empresas que operan las Afores, que invierten los recursos con la finalidad de que incrementes tu saldo total de la cuenta y obtener mayores ganancias, ¿no? De acuerdo con la edad del trabajador, las CIEFORES se van a dividir, ¿no? Entonces, tenemos una CIEFORE básica 4, que es cuando tienes de 36 años y menores. La CIEFORE básica 3 es cuando tienes de 37 años a 45. La básica 2 entre 46 y 59 y la 1 de 60 en adelante. Entonces, automáticamente se transfieren los recursos a la CIEFORE que te corresponde, ¿no? Entonces, recuerden que a mayor rendimiento neto, pues va a ser mayor tu pensión. La parte de los servicios, pues es la atención que te brindamos al momento de manifestar cualquier duda o inquietud sobre tus Afores. Entonces, puedes hacerlo por ventanilla, ¿no? Puedes hacerlo por internet, o hay personas o trabajadores independientes, puedes hablar a la página de Consar. Hay una parte que se llama CAS, que es el comparativo de Afores en servicio. Entonces, compara el servicio de las Afores y cuenta con 4 indicadores que se miden para poder saber cuál es el servicio de las Afores, en donde la página te puede decir cuál te da un mejor servicio, mayor servicio y una al menor. ¿Cada cuándo puedo cambiar yo de Afore? Pues sí puedes hacerlo, pero una vez cada 12 meses. Es bien importante verifiques tus datos, porque cualquier error en tu nombre, al momento que yo quiera retirarme dinero, ¿qué creen que va a pasar? Pues no me lo van a dar. ¿Qué pasa cuando muchas veces las Afores son engañosas? En algunas ocasiones, no muchas veces en realidad, y te cambian de Afore sin pedirlo. Es decir, tú no pediste que te cambiaran de Afore y de repente ya apareciste con otro y te llegó el estado de cuenta
con tu ahorro, pero de otra Afore. Entonces, vas a presentar, por favor, una reclamación por escrito ante la Afore que recibió tu cuenta, o sea, la nueva, sin tu autorización, o repórtalo en Conducef, que tiene 36 oficinas, o puedes marcar al 800-999-8080. Y ahí puedes acusar a estas personas por haberte cambiado sin tu autorización de Afore. ¿Y qué son las aportaciones voluntarias? Lo que les decía, cuando en tu cuenta individual, pues tú ya tienes tu Afore, ¿no? Ya te están retirando este dinerito y te está llegando tu estado de cuenta, pero tú quisieras agrandarlo porque te quieres pensionar mejor. Entonces puedes hacerlo con depósitos adicionales que puedes realizar en tu cuenta individual para que puedas incrementar el ahorro para tu retiro. Y además te van a generar rendimientos y algunos incrementan el monto de tu pensión. Y tus aportaciones voluntarias pueden ser deducibles de impuestos. Entonces, por ese lado nos conviene. ¿Y qué tipo de aportaciones? Hay aportaciones, cuando es voluntaria, primero tengo que platicarte, es un depósito que tú haces adicional que puedes hacer a tu cuenta, que es lo que les decía ahorita, para incrementar tu ahorro. Pero también hay complementarias que solo puedes retirar cuando ya tengas derecho a una pensión. Es decir, yo ingreso, los incluyo, pero solamente lo puedo hacer transcurrido cuando yo ya pueda o tenga derecho, ya cumpla los 65 años o la regla para poder ya pensionarme. Y el solidario es la aportación adicional si cotizas con ISSSTE. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros también les digo que dentro de las voluntarias puedes tener a corto o mediano plazo. Y aportaciones complementarias, que les decía yo anteriormente también, a largo plazo, la puedes disponer de estas aportaciones cuando te pensiones, hasta que te pensiones y que cumplas con esa regla. Entonces, ¿cuánto puedes deducir? Bueno, pues aquí te puedo poner en el slide a corto plazo, el monto máximo del deducible, que es hasta el 10% del ingreso acumulable, sin que se exceda el valor de 102.346, es 4 salarios mínimo elevados a un año. ¿Cuándo lo puedes retirar? Cada 2 a 6 meses, dependiendo de la Afore. A mediano plazo, lo que les decía son máximo del deducible 152,000 después de 5 años y la retención es el 20% sobre el monto a retirar si dispones de ellos antes de 65. Y a largo plazo, hasta el 10% del ingreso acumulable sin que excedas el equivalente a 102,000 elevado a un año y al momento de recibir tu pensión lo puedes retirar. ¿Cómo hacer esta aportación voluntaria? Pues a mí sí me interesa, ¿no? Yo quiero generar mi aportación y que sea más grande para el momento que me retire. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, ya sea por domiciliación electrónica o a través de las tiendas 7-Eleven, sucursales Telecom, porque solo necesitas tu CURP. También en ventanilla, a través de tu patrón o por internet ingresando al portal de la Afore. Entonces, también Azteca, Banamex, Coppel y Pensioniste no cuentan con este servicio actualmente. ¿Cuál es el impacto del ahorro voluntario? A mayor ahorro voluntario, pues va a ser mayor tu pensión, es lo que hemos venido diciendo anteriormente. Si tu pensión actual pues son 3 pesos, pero pues a mí se me hace que 3 pesos para dentro de 20 años no me va a alcanzar, entonces puedo empezar ya a aportar de manera voluntaria y entonces para que cuando yo me retire, que se supone que me tocan 3 pesos, ¿no? De retiro, pues ahora me toquen 6 a 9 a 12, dependiendo del rendimiento que se vaya dando. Entonces, también hay algo que se llama ahorro solidario, que es un derecho del ISSSTE que te establece, que permite al trabajador que aporte los recursos a su cuenta individual adicionales a las aportaciones obligatorias, los cuales intervienen en la subcuenta de ahorro solidario. Y hay 2 opciones para realizar o ahorrar el 1% de salario base de cotización, el gobierno aporta 3.25, que ya habíamos mencionado, o ahorrar el 2% de la cotización y el gobierno aporta el 6.50%. Y luego aquí te vamos a dar un ejemplo de cómo viene tu estado de cuenta, con las cosas principales, es decir, el punto número 1 donde está señalado es, establece el tipo de ahorrador que eres. Generación Afore, generación transición, mixto, décimo transitorio. O el número 2, que para generación transición se identifican los recursos que recibirás por ley 73, sistema anterior, y por ley 97, el nuevo sistema. El 3, el indicador de rendimiento neto, para comparar entre Afore se hace más visible, por ahí lo puedes comparar. Y el número 4 te sirve para ver qué alternativa se invierte en tus recursos. Entonces, algo que tiene que quedarte bien claro es esta regla que seguramente la escuchas en todos lados y es la generación Afore, se llama así, si empezaste a cotizar con el IMSS, si tu primer día de trabajo fue a partir del 1 de julio de 1997,
A partir de esa fecha, esas personas se llaman generación Afore. La generación transición es si empezaste a cotizar al IMSS antes del 1 de julio de 1997. Esa fue una anterior. Mixto, si has cotizado, cotizas actualmente tanto para el IMSS como para el ISSSTE. Y 10º transitorio, si cotizas al ISSSTE antes del 1 de abril del 2007 o no elegiste ningún tipo de régimen. Aquí podrás revisar a detalle, como viene en su slide, el monto de aportaciones que realizas tú, el gobierno y el patrón, así como las comisiones que te cobran, los rendimientos que te da ganar tu Afore. Aquí vamos a ver los retiros famosos parciales por desempleo. Hay varios tipos de retiros. El primero es por desempleo. Imagínense que no toquemos madera todos, nos quedamos sin chamba mañana. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno lo que hace, puedes hacer un retiro parcial entre los 30 y 90 días como máximo de tu salario base de cotización. La cantidad va a depender del salario base, el tiempo que tienes con la cuenta individual y las semanas que has cotizado. O sea, se basa en 3 cosas, ¿no? Los requisitos para que puedas tener derecho a esta prestación son solicitarlo 46 días después de que te quedaste desempleado, y este beneficio se puede otorgar únicamente cada 5 años. También puedes hacer mágicamente retiros parciales por matrimonio. Si tú ya te casaste, puedes hacer un retiro para gastos por este concepto equivalente a 30 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal a la fecha de que tú celebres tu matrimonio. Lo puedes usar siempre y cuando tengas 150 semanas cotizadas en el IMSS al momento de la celebración del matrimonio, y siempre y cuando tu matrimonio se haya celebrado a partir del 1 de julio de 1997 que aplica esta regla. Algo muy padre aquí es que con este retiro parcial de 30 días de salario mínimo no vas a tener que descontarle semanas posteriormente, es decir, no es como el de desempleo, que una vez que yo te descuento, entonces te vas a tener que postergar tu jubilación. Aquí no te quito semanas de cotización por esta ayuda, pero y únicamente obviamente se va a poder hacer solo una vez en la vida y solo para trabajadores del IMSS. Y bueno, pues las condiciones para pensionarte en el IMSS o en el ISSSTE, que son las 500 semanas cotizadas o 60 a 64 años con pensión por cesantía o 65 años de pensión por vejez. Y el ISSSTE, artículo 10º transitorio, la pensión por jubilación, o cumples 30 años para los hombres o 28 años para mujeres, perdón. Y de edad de 60 a 64 años, pensión por cesantía, aquí es pensión por edad y tiempo de servicio o 15 años de cotización al ISSSTE. Y pensión por cesantía en edad avanzada, 10 años de cotización al ISSSTE. Y las formas para pensionarte puede ser con renta vitalicia, cuando una aseguradora pagará tu pensión, el retiro programado, cuando tú programas el Afore paga tu pensión, o la pensión mínima garantizada. Si los recursos que tienes son insuficientes, tienes derecho a una pensión garantizada con cargo al saldo que acumulas en tu cuenta individual. Una vez agotados tus recursos, el gobierno federal paga tu pensión, que es un salario mínimo. Y la negativa de pensión, pues sí se extiende a un trabajador cuando al cumplir la edad no ha cubierto o no ha cumplido con los requisitos en semanas o años de esta cotización que son necesarios para que la disfruten, ¿no? Si tienen dudas, preguntas o inquietudes, por favor se acerquen a la CONSAR, que es quien les puede dar toda esta información. Y bueno, pues muchas gracias.